minuticos de espera porque la gente suele ver ahora la notificación en el correo y se va conectando, entonces vamos a dejar que se llene más la sala y en unos minuticos empezamos con el doctor Jorge Eduardo Holguín. ¿Listo? Gracias. Gracias, entonces, España. Tiene 33 hoy en la vuelta, 11 amarillos del Tour y 5 rosas del Giro. En 107 etapas. Qué bárbaro. Ahí viene adelante, Víctor. Sí. Traen ahí un collarín. Sí. Esta es la circunstancia punto final de Luis Beines.
Buenos días a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo a nuestra conferencia magistral. Les damos la bienvenida de nuevo. Les recordamos, como siempre, que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la conferencia para que evitemos interferencias y se recargue el sistema. Y adicionalmente, los invitamos a que no realicen la grabación de este encuentro porque ya lo estamos haciendo nosotros y si no, se nos colapsa y no se queda ninguna grabación. Ahora sí, les damos la bienvenida a este encuentro magistral, el número 20 de este año, con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico. Esto lo organiza directamente la especializada y hoy vamos a tener a una persona especial dentro de nuestra empresa, Jorge Holguín, quien nos va a hablar sobre propuestas para la gestión integral del drenaje de Bogotá. Como siempre, le vamos a dar un espacio de la Dirección de Ingeniería Especializada para que dé unas palabras de saludo y bienvenida para todos. Diego, muy buenos días. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Gracias a Jorge por sacar el tiempo y preparar una conferencia que para nosotros es muy especial. Para mí es muy especial hacer la presentación de esta conferencia, ya que he compartido con Jorge muchas horas de trabajo pensando el drenaje de la ciudad. Él lideró el Plan Maestro de Alcantarillado de la ciudad, conoce muy bien la red troncal. Y por mi trabajo he tenido que participar con él en varias discusiones y reflexiones, así que es muy especial para mí esta conferencia. Sé que las vamos a disfrutar todos, nos va a transmitir mucho conocimiento. Y dale, Lucía, gracias a todos. Adelante con la presentación. Bueno, Diego, muchas gracias. Antes de comenzar, como siempre, hacemos un perfil de cada uno de nuestros invitados. Muchos conocen ya Jorge Holguín, vamos a hacer un pequeño resumen, y es que en los últimos 13 años él ha estado al frente de la jefatura de la División de Planeación y Operación de la Red Troncal de Alcantarillado en el Acueducto, en labores de gestión integral de recursos hídricos y particularmente ha estado en la coordinación de la estructuración del modelo integrado de gestión del sistema de alcantarillado, el diseño conceptual y supervisión de los estudios para la formulación del Plan Maestro de Alcantarillado que se implementa a partir del año 2016 para la ciudad de Bogotá. Es reconocido también como uno de los profesionales con más amplio conocimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial, así como el sistema hídrico de Bogotá. Y hay que anotar que también trabajó como asesor en la Dirección de Contratación y Compras en el diseño e implementación del sistema de avalúo de infraestructura SAI para la elaboración de presupuestos oficiales y en la ejecución de procesos de licitación en proyectos especiales y de alta cuantía. Además, pues durante aproximadamente 17 años se ha desempeñado como director de obra en diferentes proyectos de construcción. Así que con este pequeño resumen de su amplia, pues vamos a dar Jorge Holguín de propuestas para la gestión integral. Así que le doy la palabra inmediatamente al doctor Holguín con los muy buenos días. Buenos días a todos. Agradezco por esta oportunidad que me da la empresa. Muchas gracias a Diego y a Lucía por sus palabras inmerecidas. Aquí estoy acompañándolos, tratando de hacer, como dice el programa, pues una charla que pretendo sea muy informal sobre este tema, y además no es más que una propuesta que de pronto resultado de tanto caminar y andar estudiando y tratando de entender los problemas que vivimos día a día en Bogotá con este tema del drenaje. El drenaje con énfasis, vamos a hacer énfasis hoy poco, en el tema de las lluvias, en el tema del cambio climático, en el tema de responder a preguntas que tanto, a veces digo yo, en el tiempo, tantas veces han hecho. ¿Por qué Bogotá a 2.600 metros de altura, por qué se inunda tanto? Esa es la pregunta. ¿Qué se inunda? ¿Por qué tanto encharcamiento? Inclusive, pues, mucha gente hasta le
le cantan al tema de las inundaciones, al tema de la empresa de acueducto, al tema del drenaje de la ciudad, mucha parte de la culpa por la cual esta ciudad se inunda, ¿no? Por la cual la ciudad se inunda. Vamos a tratar de empezar a compartir aquí mi presentación. Mi presentación. Tenemos ahí me están viendo bien mi pantalla. Buenos días para todos, sí señor. Sí, señor, buenos días. Días. Bueno, sí señor. Buenos días. Aquí está, no sé si entonces damos inicio formal a la charla. Vamos a hablar sobre la gestión. Primero la claridad, pues realmente no tengo el título de doctor, simplemente pues estudié ingeniería civil, soy ingeniero civil de la Universidad del Quindío, soy cuyabro. Hace 15, 16 años estoy en Bogotá, casi todo este tiempo dedicado a trabajar con la empresa de acueducto. Hasta el pasado 31 de agosto. En este momento ya estoy independiente. Esta charla planificada y programada desde hace ya varios meses, tenemos que aplazarla. Entramos en materia a hablar sobre la gestión del drenaje. La ciudad de Bogotá siempre tiene una imagen en todo el país de que aquí llueve mucho. Sí, hace mucho frío y llueve mucho. Creo que la primera parte es cierta, hace mucho frío, pero no llueve mucho. Bogotá tiene unas lluvias promedio anual que llega más o menos al 50% del promedio nacional, al 50% del promedio nacional. Yo creo que viendo la cifra solamente así, pues es claro que Bogotá es una ciudad seca, es una ciudad donde llueve poco. Pero hay la sensación de que aquí llueve todo el día, y todos los días, y todo el año. Bueno, otros un poquito más sensatos dicen, no, es que aquí llueve 6 meses del año. 3 meses entre marzo, abril y mayo, y a veces hasta mediados de junio, como promedio. Y otros meses, otros 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, hasta el día de las velitas. O hasta el primer día de las novenas. Esa es la percepción general sobre la lluvia en Bogotá. Pero más adelante vamos a aclarar y a entender un poquito esas cifras, a ver cuál es la realidad, para que entendamos cuál es la realidad. Vamos a estudiar un poquito los antecedentes. ¿Qué ha pasado con este problema de las lluvias? No hablamos de las, más bien cambiemos eso, no es de las lluvias, con este problema de las inundaciones. Otra manera de decirlo es ¿por qué tanta agua en las calles de la ciudad? ¿Por qué tantas zonas de inundación? Tantas zonas de inundación. Aquí vemos una imagen que es, aquí dice un plano del señor Alberto Borda. Si no estoy mal, es de 1930, algo así, aquí no se ve. Esto es obtenido del Atlas Histórico de Bogotá, 1911-1948, producido por la Corporación La Candelaria.
y obviamente la alcaldía del Distrito Capital. Aquí vemos una imagen del centro poblado por allá en el siglo XIX, en la zona donde confluyen los ríos San Agustín y San Francisco, que no son más sino los nombres de los dos santos que representan a las dos comunidades religiosas católicas que predominaron en la cultura de la ciudad en esos años de su fundación. Y entonces le pusieron a los dos ríos que bordeaban el centro de la fundación de Bogotá, que se discute entre la Plaza de Bolívar o el Chorro del Quevedo, igualmente ubicados en este centro, entre ríos, San Francisco y San Agustín. También conocido San Francisco como Vicachá, si no estoy mal, con nombre más indígena, y San Agustín, no recuerdo qué nombre tenía indígena, pero también es conocido como Manzanares, ¿no? Río Manzanares. Copiado de España, ¿no? Copiado de España. Y luego le pusieron estos nombres por las comunidades religiosas. Las iglesias y todo también están relacionadas con estos nombres. Entonces vemos aquí el centro poblado. Vemos en la parte izquierda el ferrocarril, que en ese entonces, desde el sector de la estación de la Sabana de hoy, se dirigía hasta lo que es la avenida Caracas. Y por la avenida Caracas iba hacia el norte, por toda la avenida Caracas. Entonces, tenía sus presidentes normales, pero regularmente pues, no se salían porque tenían unos cauces relativamente profundos. Tenemos dos imágenes muy antiguas del sector de la Candelaria. En la izquierda se observan los canales de piedra en el centro de las vías empedradas y con canales para escurrir las aguas lluvias, y a donde en las noches, después de 10 de la noche, no estoy mal, había el permiso y la autorización. Nadie podía estar en la calle. ¿Por qué? Porque las aguas que tenían sucias de sus baños, de sus cocinas, aguas van y las tiraban por las ventanas a la calle, con el propósito de que escurrieran por este canal que está en el centro de las piedras, en el centro de la calle empedrada. La de la derecha, una foto igualmente, no tan vieja como la anterior, ya es del siglo XX, inclusive no tan al principio. Se observan aquí que ya hay postes de alumbrado eléctrico e inclusive lámparas, ¿sí? Cables de red eléctrica, inclusive lámparas, pero posteriormente le pusieron color. Ahí dice color, de quien le puso color a esto, y se observa arriba, Monserrate. Esta foto de la derecha, creería yo, es la calle Sexta, donde está el río San Agustín. Creería yo que es la Sexta. La de la izquierda debe ser más o menos la calle 10 o 11, ahí en pleno sector histórico de la Candelaria. Por debajo una estas fotos, muy conocidas también, ahí están en internet. Hay unas fotos de la revista Cromos, están allí. Se ven ya las fotos que testifican los procesos de canalización de la quebrada del río San Francisco. Es decir, sobre las calles curvas, probablemente de la avenida Jiménez, en la margen derecha. Y este otro de la izquierda, los pasos debajo de los puentes de piedra, es decir, antes fueron los puentes de ladrillo
y piedra, y después vienen los canales ahí debajo de esos puentes. Debajo de los puentes. Posteriormente, sobre esos muros, construyeron los arcos en ladrillo para profundizar eso. Aquí uno se pregunta en la derecha si después entonces profundizaron más, porque dice a qué altura está la calle, a qué altura se construyó la calle hoy. Si esto fuera el eje ambiental, a qué altura se construyó la calle. Hoy sabemos que nuestros colectores del río San Francisco, debajo del eje ambiental, están bastante más profundos, a 6, 8 metros de profundidad y a veces más en el sector de la Universidad de los Andes, del Parque de los Periodistas, y en la carrera tercera, cuarta, quinta. Otros rastros. Estamos recorriendo aquí todo el agua que había en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de Bogotá, en superficie, unas fotos del lago Gaitán. El lago Gaitán, pues, ¿dónde estaba? Pues, probablemente en la carrera 15, en Unilago, en el barrio El Lago de hoy en día. Ahí se ven los sitios de diversión popular muy concurrido. Recorre entre comillas la rueda de Chicago. Y probablemente aquí la bisabuela de alguno de nosotros o alguno de ustedes. O la abuela, bueno, dependiendo de la edad de nosotros. Esta foto es bastante más nueva. Pero yo siempre la traigo a colación del río Arzobispo por la parte superior izquierda de la imagen y el Parkway en todo el centro de la imagen. Tuvimos seguramente algún arquitecto urbanista que se le ocurrió diseñar un parque lineal, un parque longitudinal, un parque alargado, con curva. Pues no sé, es una pregunta que uno se hace, pero ya sí inicialmente cuando lo ve en una vista aérea, probablemente cuando lo camine no perciba mucho esta forma. Pero sin lugar a dudas el conocimiento posterior nos lleva a la conclusión de que esto era una quebrada antigua. Más adelante tenemos una imagen que tal vez da soporte a esa creencia. Algunos amigos vecinos de la comunidad y defensores del río Arzobispo dicen que esta es la quebrada, era la quebrada Tequenusa. Tequenusa. En alrededores, a la altura de la séptima, hay un par de edificios que llaman el edificio Tequenusa 1 y Tequenusa 2. Y Tequenusa 2, aquí se observa la calle 45. Otros dicen que Tequenusa no, que Tequenusa era el arzobispo, no era el del Parkway. Los edificios están al pie del parque del río Arzobispo. Exactamente sobre el río, entre casi llegando a la 13, el costado sur del Arzobispo, están los edificios. Río Arzobispo, San Francisco. Este es una foto del Parkway, justamente. Una ilusión de lo que podría ser un río por allí. Un río sobre este parque lineal. Este sí sería pues un eje ambiental en donde solo levanta el agua, pero realmente muchísimo más verde y natural y con su antecedente histórico, igual que el de nuestro eje ambiental de Las Jiménez. Pero por lo menos tenemos un corredor verde conservado aquí y con un concepto histórico y conocimiento también. Esta es la imagen que yo les decía. La calle 45, alrededor del año 35, la calle 45 la podemos observar, no sé si mi mouse, sí, se puede observar. Esta que estoy señalando de derecha, de oriente
la derecha. A occidente, en la parte superior de la imagen es el norte, el sur abajo. Preferí resaltar aquí con las líneas amarillas el cauce del río porque a veces no son muy visibles. Foto aérea bastante antigua. Aquí se observa la 39, la 42, el parquecito de la 42 donde están las funerarias, y la Caracas, la diagonal 42 y la calle 45. Aproximadamente en este sitio está la 24 cruzando el cauce del arzobispo y el antiguo cauce de lo que sería Tequenusa, en donde hoy está el Parway. Este pudo haber tenido varios cauces, porque en el mes que se fue urbanizando corrieron esto, y después más adelante se hizo el parque por el cauce que en ese momento tenía. Estamos viendo en estas imágenes todo lo que tenía de agua la ciudad y la manera como la ciudad de Bogotá nos hemos venido transformando y modificando ese paisaje, ese espacio del agua, como ese espacio del agua. Aquí vemos una reconstrucción hecha a partir de muchas imágenes históricas de lo que era el cauce del río Fucha. No podemos decir que esto sea pues exacto, pero reconstruyendo diferentes imágenes hemos trazado sobre un plano un poco más nuevo, sobre la imagen de la ciudad. Está partido en dos para que lo podamos apreciar. En la parte superior izquierda está la parte alta del río. Aquí vemos aproximadamente donde estoy señalando la carrera décima, la Caracas, la 27, el barrio Restrepo, la 30, el Sena, aquí abajo, la derivación de la 30 hacia Matatigre y de la autopista sur hacia Soacha. Esta imagen está aquí también este intersección está aquí en la imagen de la derecha, que ya es la parte media y baja del río Fucha, a partir de la NQS actual. Observen todas las meandros y curvas que hoy desaparecieron por completo aquí, especialmente en este sitio, en el cruce de la 30 a la autopista sur. Los que han tenido oportunidad de estar aquí en uno de los puentes peatonales que cruza todo ese sector para el río hoy en día es absolutamente recto, y todos estos trayectos por Ciudad Montes y más abajo el otro parque, la 68, las Américas, el cruce de las Américas aquí abajo, y el sector de la 13 y lo que hoy es la Boyacá, la clínica de La Paz, con todas las curvas que aquí abajo pues es mucho más reciente que sufrimos o que hicimos la modificación, porque ahí me da culpa, estaba yo entrando a la empresa. Aquí hay otro trabajo que ha venido haciendo la empresa, que no deja de trabajar mucha gente por comprender de qué fue lo que pasó y cuáles fueron los errores que cometimos en la ciudad. Aquí hay un estudio multitemporal hecho por la Dirección de Información Técnica Geográfica hace varios años. Nuestro amigo Daniel me lo compartió hace poco, que yo no tenía este archivo. Lo invito a que pues lo vean con despacio, lo consigan con Daniel, con la empresa, para que observen con más detenimiento y con un zoom sobre estas imágenes cómo se ha venido transformando el río y las zonas en el sector de canteras, especialmente en el sector de canteras, cómo se ha venido modificando, cómo los señores mineros modificaron el cauce para
para el negocio. Se dice que con este material se ha construido el 99% de esta ciudad. Lo especialmente irónico, lo especial y lo irónico de esto es que hoy en día todo lo que se demuele, pues esos escombros se convierten en los rellenos de estos pit. Cómo es el círculo de la vida, cómo lo material está regresando al mismo sitio. A reconstruir lo que es conocido como uno de los más grandes conos aluviales del planeta, especialmente a 2.600 metros de altura. Es muy especial tener un río de régimen aluvial tan fuerte como el Tunjuelo, como al llegar ahí al sector de lo que hoy es el relleno sanitario de Doña Juana, cómo se explaya ese cono aluvial con alturas hasta de profundidades, hasta de 50, 70 metros, que son las profundidades de algunas de las excavaciones mineras que se hicieron en este sector, que hoy se están rellenando paulatina y lentamente para tratar de cumplir las normatividades respecto a la restauración de estos cierres, de estos pit mineros, esta explotación minera para la restauración ambiental. Esto es entre 1942 y el 2009. El 2009 para acá eso tampoco ha cambiado mucho. Eso es un proceso. Y hoy día que es más lento el relleno que la explotación, ¿sí? Porque obviamente se construía muy rápidamente especialmente después del Bogotazo, después del 48, ¿sí? Y usted ve que esto es solo desde el 42, entonces esto son los últimos 70 años, ¿sí? Un poquito de historia está. Los que no conozcan, los invito a que vayan. Avenida Jiménez, bajando el costado derecho, al pie de los edificios de colores que hicieron para alquilar a estudiantes, justo con la calle 19. Un resto de un puente antiguo. Debajo de esto está la bóveda de mampostería por donde pasa el río. Debe estar aquí debajo. ¿Mm? Y más arriba están los interceptores de aguas lluvias o los colectores de aguas lluvias modernos. Otra etapa histórica y triste hoy que tenemos de la ciudad. Esta es una de las imágenes del plan de Le Corbusier alrededor de 1950. Bueno, entiendo es que la historia nos dice es que después de la reconstrucción, después de Bogotazo, se disparó el desarrollo del crecimiento de esta ciudad. Esta la población era muy pequeña, de ahí para adelante se empinó la curva de crecimiento de densidad y del área urbanizada en la ciudad. Alguna autoridad pues trajo al más famoso arquitecto de Europa y el planeta en ese momento para que construyera un plan. Un arquitecto con una visión de futuro sorprendente. Aquí vemos lo que es el corredor verde, o lo que él veía como un potencial del corredor verde del río Fucha, por la margen derecha, por la derecha de la imagen, cruzando el trazado de la NQS. El proyecto no era solamente ambiental y hídrico, obviamente esto hablaba de todas las vías y todo, del tren y el metro futuro y los corredores verdes, el corredor verde del Salitre, del Río Negro, de la Vieja, de Río Negro a la izquierda, de la Vieja, de Delicias, todos los corredores verdes, el Río Negro y el Molinos, que no se alcanza a ver el Córdoba está muy lejos y muy despoblado todavía. Pues el canal Córdoba. Muy especial se ve el humedal de... Ahí me olvidó.
de la Boyacá. El humedal, alguien que me ayude, ¿cómo se llama el humedal? Córdoba, el norte. No, aquí en la Boyacá, Juan Santa Amarillo. María del Lago. Lo observan aquí junto al norte. Santa María del Lago y toda la zona verde proyectada que se imaginaba Le Corbusier para ese sector. Y el corredor de la 68, que no pareciera 68 todavía, como vía. 68 es más nueva. Y lo que hoy es el Box Río Nuevo, que casi ni lo conocemos. Que viene desde Compensar hacia el norte, desde al costado occidental del Parque Simón Bolívar. Occidental. En esta imagen, obviamente, aquí, esta imagen que está al revés de las primeras que vi. Bueno, no, aquí tenemos el norte a la izquierda, el sur a la derecha, arriba de los cerros orientales. ¿Sí? El sector de la Universidad Universitaria, aquí se ve, ya existía obviamente, que es del 35, si no estoy mal. La zona del estadio, grandes zonas verdes alrededor del estadio, todo el corredor del arzobispo, el antiguo cauce del arzobispo por Nicolás de Federman, y luego a continuar salir, no iba por la 30 como está aquí, como hoy está por toda la 30, sino que cruzaba la 30 a la altura del estadio y se iba por Nicolás de Federman, donde todavía se observa la huella. Y este río Nuevo, del cual no se conoce ya nada, desde Compensar de la seducción brío, creo que se aumentaba, hoy en día atraviesa la 68 en el sector de Metrópolis y descarga en Salitre y el sector de Entre Ríos, que es este sector aquí donde estoy señalando. Entre Ríos donde llega Río Negro. Y virrey. Virrey era prácticamente el límite norte de la ciudad de entonces. El límite norte. El Palante todavía era muy rural, como se ve en esta imagen. Pero la red, lo que hoy se llama la estructura ecológica principal, pues era bastante más poderosa para lo que era la ciudad también de ese entonces, y ni hablar de la de hoy. Curioso, también se observa arriba el corredor, lo que hoy se llama el corredor de las mariposas, ¿no? Que es la zona de reserva en los cerros orientales. Ahí está trazado, no, seguramente no es exactamente igual, pero aquí en Río Negro, que es en la 80, donde va muriendo, que es donde está la 94, la 92, para salidas hacia la Calera, donde muere el Circunvalar, donde el Circunvalar prácticamente se une a la séptima hoy en día. Y aquí está el corredor de la séptima, mucho más abajo. Pero el corredor verde ahí estaba planteado. Sin embargo, esto se quedó en el papel. Hacía parte de esto lo del eje ambiental. Los primeros vestigios del eje ambiental, que después Salmona, que fue el principal discípulo de Le Corbusier, pues luchó para llevar a cabo, y bueno, ahí avanzó bastante, la ciudad avanzó bastante en ese tema, aunque, como vemos, se quedó muy corto de todo lo que había pensado para una ciudad mucho más verde y diferente a lo que hoy tenemos. Da un poco de nostalgia ver que tuvimos tan cerca la posibilidad de tener una ciudad muy diferente a la que hoy tenemos. Bueno, y aquí vemos fotos más cercanas alrededor del momento 65. Alrededor de los 65, arriba a la izquierda la séptima en el sector de La Merced, cerca del Parque Nacional. Esto es muy común hoy en día todavía, esos arroyos de la izquierda. Tal vez de abajo a la derecha pues no es tan común, pero aquí está el río San Francisco corriendo por su cauce, por su eje ambiental, corriendo el río, se ven las olas allí. Los carros, bastante sumergidos, carros livianos allí, carros pesados, viejos automóviles, arrastrados a veces. Pero este es los arroyos de Barranquilla, pues nada que enviarle a esto, ¿no? Ahí está. Pero Barranquilla está a nivel del mar. Bueno, esa es la diferencia. Y esta es la ciudad que fue creciendo después de ese Bogotazo, 1960, abajo de la derecha panorámica del centro. Aún no estaba construido el edificio Bianca. Se observa la Plaza de Bolívar a la derecha abajo.
y más arribita el edificio Banco de la República ya existían, pero el edificio Avianca no existía. Y el verde aquí en el centro, pues casi nada, muy arriba el Parque Nacional se observa. Y no hay que hablar en la imagen de arriba de Suba Lisboa, Santa Cecilia, que es triste ver esto. Ahora vemos otras imágenes de otras ciudades de Colombia, pero ¿qué problema aquí? Entonces, estos hasta ahora los antecedentes y los problemas. Más cercano, aquí vemos el río Fucha, en el sector de Santa Ana Sur, al llegar a la carrera octava. Aquí todavía existe un puente de piedra en arco de piedra de ladrillo, muy antiguo. Y aquí termina el río natural, digamos, el cauce natural del río, y empieza el canal. Eso. Aquí vemos un río natural con anchos de alrededor de 8 o 10 metros. Estos caudales pasan debajo del puente. El caudal pues obviamente no cambia en un instante, pero sin embargo aquí sí vemos cómo se aumenta la velocidad drásticamente y ya aquí el espejo de agua pues es menos del 50%, casi que una tercera parte de lo que es el espejo de agua, aguas arriba del puente, el costado oriental del puente. El río en esta imagen fluye de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda, del oriente a occidente. En la imagen de seguida vemos los rastros de una de estas estructuras de retención de sólidos que existen aquí, donde se ven como las cascaditas en medio. 1, 2, 3, 4. Creo que el río tiene ese sector alrededor de 7 u 8 estructuras de estas. Hoy están muy deterioradas. Aquí se ve una imagen más cercana, ya deteriorada, pero que hoy pues están los planes de hacer una rehabilitación o reconstrucción de estructuras de este tipo y probablemente aumentar más, porque demostraron que hicieron una tarea muy valiosa en todos estos años. Hace 40 años probablemente que se construyeron estas estructuras o más. En su momento eran bastante novedosas, inclusive a nivel mundial. Estructuras de retención de sólidos, de reducción de velocidad, de control, para control de erosiones, muy útiles en este tipo de ríos. Pero hoy colmatadas y destruidas ya no cumplen función, pero vale la pena reconstruirlas, arreglar. Aquí estamos muy cerca de donde hoy en día, esa imagen muy cerca de donde tuvimos unos eventos de derrumbes que más adelante estamos viendo. Otras consecuencias de el programa exitoso de canalización y pavimentación de ríos que vino después del Bogotazo. En la derecha, lo de las quebradas entubadas, que fue un programa mucho más viejo en la ciudad, tal vez no de 70, no de 60 años, como la canalización, la pavimentación de ríos, sino de 80 o 100 de la entubada de las quebradas, por los problemas sanitarios de salud pública. Y esto de la izquierda, de pavimentación, por los problemas de inundación, entre comillas. Aceleremos el río para no inundarnos. Que se inunde el de abajo, eso no importa, es el de abajo. Hoy en día el de abajo somos nosotros, coterráneos bogotanos también. Estas imágenes preciosas que tenemos aquí son del colector combinado de la calle 22. En forma circular, precioso. El ICANN nos vería esto aquí, nos lo convierte en patrimonio y no podemos tocarlo. No sabe uno qué es lo que conviene. Pero aquí se ve el río, el agua, el caudal de aguas combinadas que probablemente contiene pues un caudal de la quebrada bastante grande y las aguas sanitarias de toda esa cuenca de la 22, que no es más que el río San Francisco, la Universidad de los Andes, la carrera tercera,
la calle 22 y la 24, el edificio del IDU, hasta la clínica, antigua clínica San José, cruzando por cruzando donde inicia las Américas en el CAN, en el CAN no, en el CADE, Centro Administrativo Distrital, el edificio de catastros, famoso edificio de catastro. Y más abajo, por Corferias y por el acueducto, por Centro Urbano Antonio Nariño, ya es box, pero enchapado en tablones de gres, enchapado totalmente. Aquí hay un caudal relativamente alto. Aquí no está tan seco. Esto lo hemos visto bastante más seco en otras oportunidades. Este caudal de la izquierda, pues aquí en la derecha está bastante aumentado. Otras tareas, mire, cómo venimos dragando el río desde 1980 aproximadamente. El acueducto tenía esta draga flotante. Aquí dragando esa foto de un ingeniero pensionado, muy reconocido de la empresa Acueducto, que tenía a cargo estas funciones. La draga del río del humedal Córdoba a la altura de Club Choquensa es esto. Tenis Antiguo. En ese sector, dragando el río. Dragando el humedal. Para su conservación. La imagen que tenía en la primera diapositiva, la llegada del río San Francisco, donde muere el río San Francisco porque se entuba. Estos son unos ejercicios más recientes, recientes entre comillas, cuando construyó un Guatavita, que hicieron un concurso de urbanismo y diseño de un pueblo nuevo. Poquitos, como ahora van a tener que hacer con Ituango, con muchos que están en problemas de inundaciones, Gramalote, bueno. Aquí estructuras de amortiguación para que las quebradas llegando al pueblo, para que no se salgan de control. Esta imagen para muchos, muy trillada, empieza a explicar conceptualmente qué es lo que pasó en todas esas imágenes anteriores, cómo se fue transformando el tema, cómo en un inicio de la cantidad de lluvia que traía, cómo se repartía en terceras partes más o menos entre la evapotranspiración, la infiltración y la escorrentía. Lo primero que se da es infiltración, suelos secos, primer aguacero, dependiendo de si el primero o el último aguacero del invierno, pues esa infiltración es mayor o menor, se va reduciendo. Dependiendo de la intensidad de duración del aguacero como tal, pues con saturación se empieza a presentar la escorrentía. Y en mucha parte al final del aguacero, y la parte que se queda en la cobertura vegetal, con el viento y con el sol empieza a darse la evapotranspiración. Se repartía hoy, pero en la medida en que los suelos se pavimentan, se vuelven capas negras impermeables, grises impermeables, pues obviamente se reduce el área verde, que es en la ciudad, se reduce la infiltración, se reduce la evapotranspiración, porque la escorrentía es muchísimo más grande, y ya esto, cuando sale el sol y el viento, ya este agua sucia y contaminada está en los cuerpos de agua. Entonces, cómo se va cambiando y las curvas, entonces, tiempo caudal, cómo ahora se va empinando y se acortan en el tiempo. Se acortan en el tiempo y se empinan, se elevan, se vuelve un verdadero pico, cuando antes era apenas una colina. Hoy son picos Everest, aquí. Estas imágenes vuelven y nos explican lo mismo, como en la medida en que el área verde se reduce, pasa de 90% la infiltración y 10% de retención de evapotranspiración.
Y como se va reduciendo la infiltración, se va aumentando las correntías, se va aumentando los espejos de agua, es decir, la escorrentía. Hasta que llega a la ciudad en donde, pues, una manera de decir una cifra, pues nada se infiltra, todo corre y el río ya no cabe en su cauce. Tenemos entonces que rectificarlo para aumentar la velocidad, es decir, aumentar los picos de caudales. Y volvemos al tema, que se inunde el de abajo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que vamos pavimentando, se va modificando el ciclo natural, se va aumentando el riesgo de inundaciones. Aparecen entonces más recientes los conceptos de renaturalización, los conceptos de SUTS, los conceptos de amortiguación. Hoy entonces el chip debe cambiar. Debemos entender que la tarea de reducir las velocidades promedio de las correntías. Este es un sector del río Fucha, en donde después de alguna creciente, una avalancha súbita, con arrastre de sólidos y velocidades altísimas, aguas abajo de la carrera 10ª en Ciudad Berna, Ciudad Jardín, en esos sectores, las altas velocidades destruyeron totalmente un tramo del canal. Y para hacer una intervención rápida con un contrato que teníamos en ejecución muy cercano, reconstruimos el canal, pero lo reconstruimos con colchagaviones, con espolones, y aquí se alcanzan a ver las huellas en la superficie del agua, y hoy la piedra de los colchagaviones prácticamente ni se ve. Desafortunadamente era un tramo recto, después de la salida de una curva donde se destruyó las losas de canal, e hicimos una reconstrucción de un canal mucho más natural. Estoy seguro que aquí, si medimos la calidad del agua de entrada-salida, se verá una leve pero importante mejoría. Son solo 120 metros. Más oxígeno, menos sedimentos y un río mucho mejor. Esto deberíamos hacerlo en cuanto la hidráulica nos permita. En grandes cauces de río ya existen, en grandes longitudes de muchos de esos ríos canalizados, para tratar de ir rebajando y reduciendo. Pero esa tarea no hay que hacerla solamente ya aquí en el río, hay que hacerla desde aguas arriba. Es decir, antes de que el agua entre al sistema de alcantarillado, antes de la responsabilidad del acueducto. Pues digamos, la empresa de acueducto tiene la responsabilidad de manejar las aguas de escorrentía de la ciudad, las lluvias, pero pues siendo prácticos, esa responsabilidad es desde que el agua entra al sumidero. En los mayores casos, ni siquiera nosotros como empresa somos los que construimos los sumideros, ¿no? Lo construye el de vía. Este es el programa de pavimentación de vías, que hasta que principios de primera década de este siglo, todavía prevalecía. Me da culpa, también participé en estos proyectos, todavía no tenía claro este problema. Seguíamos pavimentando ríos, seguíamos reduciendo, haciendo canales de mínimas en el San Francisco, Entre Ríos, aquí a la izquierda, perdón, en Salitre, Entre Ríos, y en la derecha en el Fucha, ya en Fontibón. ¿Cómo pavimentamos los ríos para seguir aumentando? Observe el tamaño del cauce del río Fucha en la imagen de abajo a la derecha. 22 metros, 20 metros de ancho en la solera. Estos son para contener caudales que hoy en día los modelos nos muestran de alrededor de 400 metros cúbicos por segundo. Pues se necesitan estos cauces tan grandes. Aquí ya la velocidad no es tan alta. Precisamente por eso se necesita un cauce tan grande. ¿Cómo hemos modificado? Para hacer cruces intercambiadores viales, modificamos los cauces
en lugar de hacer los intercambiadores viales adaptándonos a las condiciones del río. Aquí al menos hizo en piedra, en gaviones, ¿no? Escalonados, ¿sí? Pero esto no era el común. El común era rápidas y canales lisos y rectos. Bueno, pero sin sombra, sin árboles. Luego se meten dos tubos aquí, cómo se estrecha este caudal y se aumenta las velocidades a la salida, son velocidades mucho más altas. ¿Hoy qué tenemos? Pues una cantidad de quebradas. Por ejemplo, como uno de los problemas que tenemos es este caso de las quebradas entubadas. En el informe de la Secretaría hablaban de 22 quebradas entubadas en la Secretaría de Ambiente. Esta es una foto de la que llega a la quebrada La Vieja al sistema de alcantarillado. Y les aseguro que a los 5 metros de entrar al box recibe el primer colector de lluvias. Combinado sanitario, colector combinado sanitario de las calles del barrio Chapinero Alto, donde se tiran las aguas del río. Y esas aguas del río La Vieja, de la quebrada La Vieja, en verano, todas esas aguas van a dar hasta la Petar, revueltas. Tenemos un esquema aquí ilustrativo, lo que tenemos ahí combinado, unas aguas de caudal sanitario en tiempo seco, más unas aguas de quebrada que fluctúan dependiendo del régimen de lluvias, y un gran tubo excedente de capacidad, solo para las lluvias. En la ciudad, lo que decíamos al principio, caen alrededor de 980 milímetros al año, promedio anual de lluvias acumuladas. Y si llueve, si hay 6 meses lluviosos, pues de esos 6 meses lluviosos, 17, 20 días serán los que llueven. De esos 17 días que llueve, pues las tormentas promedio son de 3 o 4 horas en la ciudad. Y no todos los aguaceros producen escorrentías, pero realmente tenemos crecientes que puedan llenar estos espacios una vez al año, 3 veces al año, y lo puedan llenar. Que lo llenen parcialmente en general y que tengan crecientes notorias sobre estos tubos, sobre estos colectores. No llegará al 5 o 10% de las horas del año. De esas 5 o 10%, un porcentaje muy pequeño producirá vertidos en las estructuras de separación que tenemos alrededor o a la margen de los ríos. En este caso del río del Canal Salitre. En este caso a la altura de la NQS con calle 70, por ejemplo, La Vieja. Tendremos vertidos a esa hora. Tendríamos vertidos en esos sectores. Si las estructuras de alivio estuvieran perfectas, limpias, actualizadas, modernas. Eso solo se hizo hace aproximadamente 2 años. Un año. Antecitos de la pandemia se logró hacer eso. Y habrá que revisar si hoy ya los vertidos allí de aguas combinadas en el salitre deben haber reducido drásticamente. Esa es la esperanza que tengo. No he tenido oportunidad de validar eso. Pero tal parece ser que así está ocurriendo y mejora la calidad de agua de los ríos. Pero sigue las aguas llegando a la Petar, gastándole plata, energía, químicos, bombeo, operarios, otras cosas. Esto es mirando hacia arriba la quebrada, ¿no? Mirando hacia arriba la Vieja. Lo bonito aquí, esto es una zona muy urbana ya, pero aquí por lo menos es conservado como parque, como quebrada. Qué bueno que estos parques pudieran continuar atravesando como figura del sueño de Le Corbusier, no metiéndose dentro de un tubo, como que pudieran continuar. Bueno, ¿será que eso es posible o no es posible? Pequeños índices ambientales, ir uniendo los parques que todavía quedaron como huellas del antiguo cauce de La Vieja, ahí en Quinta Camacho, en la Novena, en el Carulla, en la zona T. Leí alguna vez
cómo los dueños de los restaurantes más imagen aquí la claridad del agua, la transparencia del agua a la entrada del río, del tubo, todavía es un agua bastante limpia, bastante limpia. A estos señores de los restaurantes los oí diciendo, bueno, ¿por qué no los peatonalizan estas vías y nos construyen aquí ambientales? Nosotros podemos sacar aquí las bancas y mesas para tomar café aquí y hacer bulevares. París, ¿se imaginan París? Qué bueno que esos peatonales fueran con agua en superficie, con pequeños ejes ambientales, con algunas zonas, con áreas verdes. Repartamos ese espacio y aumentemos el verde. Qué alegría poder escuchar que en el plan de desarrollo, haberlo escuchado a principios del 20, el plan de desarrollo de esta alcaldía, de aumentar el verde en la ciudad. Pero llegan el otro bogotazo, perdón, la pandemia y nos está terminando de dar una sacudida a ver si sacudida, un terremoto, que son las crisis que necesitan las ciudades, las personas, los escenarios del planeta para sacudirse los planetas enteros, para sacudirse y revivir, ¿sí? Y revivir. Esto que estamos mostrando aquí son los estragos que están causando esa reacción de cambio climático. Estrechamos el río, entonces los ríos nos tratan de recuperar de todo. Observen en este talud de imagen del río Pucha, en donde en Santa Ana se nos derrumbó en estos días y está que se va a caer la vía. El canto rodado aquí en estos taludes. ¿Ves? Se ve aquí el canto rodado en estas imágenes, como todo esto era valle de divagación del río, área de divagación del río. Han sido cursos del río. Y después de esa grava, todo lo que hemos rellenado aquí para hacer parques, vean. Parques, porque es la tierra que sacamos de aquí donde hicimos las vías, la sacamos a la orilla, estrechamos el río, profundizamos los taludes. El río no se baja, pero si nosotros subimos cosas y hacemos las casas al pie del río, y después dijimos que porque se nos están cayendo. Vea, estamos haciendo sobre rellenos encima de los oro aluvión del río. Este es el río Tunjuelo a la derecha, en el sector de Doña Juana. Claro, es una curva muy fuerte, pero son zonas de canto rodado, antiguos cauces del río, áreas del río, espacios del agua, arrastres sólidos en las calles, Ciudad Bolívar, San Juan de la Candelaria, este es el mismo sector. En San Juan de la Candelaria, aquí a la derecha ustedes ven un murito que parece un sardinero. En la imagen de la izquierda, en el lado derecho abajo. Realmente, les aseguro que aquí para abajo hay un muro. Este es un canal rectangular curvo de casi 2 metros de altura, que está totalmente lleno de arrastres sólidos de tierra, arriba zonas de canteras. Aquí se ve el pasto crecido y el borde, el muro que está aquí debajo escondido, me creen. Y aquí se ve el otro muro, el pasto lo tapa aquí el quicucho. Pero está totalmente lleno de escombros aquí. ¿Qué hablar de los tubos de para adentro? Pues así mismo deben estar. No hay que tener 2 dedos de frente para saber que así mismo están. Una imagen mejor del río San Francisco, lo que hicimos esta ciudad hace, quién sabe, aproximadamente también 80 años, para quitarle velocidad, para que esos tubos de ladrillo, bóvedas de ladrillo de ambiental no se nos llevaran de escombros. Hoy esto está lleno permanentemente de escombros, ya no cumplen la función de escombros, perdón, de grava y arenas, arrastre el río. Los muros se conservan, están bien hechos, pero esto hay que limpiarlo, ya no hay ni por dónde limpiarlo. Por ahí un amigo me está escuchando. Pero son intentos que hemos venido haciendo tímidamente. Retención de crecientes, presa seca de Cantarrana. Aquí vemos el río corriendo de izquierda a derecha. Este es el río Tunjuelo que entra al conducto de 4 metros. Aquí a la derecha se ve la salida y el vertedero de excesos.
600 metros de largo, 38 metros de altura, para retener sólidos. Retener sólidos no tanto. Retener caudales, amortiguar caudales. Y pasar caudales de probablemente 180 metros cúbicos por segundo, periodo de retorno de 100 años, y descarga de máximo 70. Menos de la mitad se deja pasar en las condiciones críticas. Hace una retención, hoy el riachuelo es el menos. Otras intervenciones que hemos hecho. Esto es una foto de la intersección de la circunvalar en la calle 63 y el trazadito aquí que está como un amarillito. Me disculpan los colores si me equivoco, porque soy daltónico, de la quebrada de las Delicias, llegando aquí a la zona donde vimos ahora que se me entuba, antes de entubarse. Aquí una imagen esquemática de lo que son los ríos, el río San Francisco, que en el sector de Quinta Bolívar se mete a las cosas, y los otros afluentes pequeños, quebrada la Plúas y Santo Domingo muy pequeña desde el lado de Monserrate, la quebrada Roosevelt desde el Instituto Roosevelt y por los Andes, dice que pasa por debajo del Mario La Serna. Y todas estas quebradas desaparecidas metidas dentro del sistema alcantarillado. Esta foto quedó repetida, pero aquí se ve más apreciado el paso del río natural al río, ¿no? La arena aquí es parte del río, pero aquí la arena después del puente es mugre. Y hasta nos toca barrerlo para quitar. Observemos ahí el cambio. Es triste ver esto aquí. Pararse uno aquí y mirar para arriba un río, más o menos natural, y mirar para abajo, ¿no? Velocidades mucho más altas. Aquí se han registrado velocidades de 6 y 7 metros por segundo a la altura de la décima, es decir, 2 cuadras más abajo. Otra estructura muy antigua que se hizo, que está sin uso, está medio abandonada, el Morning Glory del Parque Nacional. Una flor de la mañana aquí, es un vertedero circular, donde se esperaría que el arzobispo se retuviera acá, se embalsara, y solo cuando llegara a la altura de 8 metros que tiene este Morning Glory, más o menos 10 metros, empezar a vertir y pasará mucho más regulados los caudales. No, hoy la perforación y las box que inician aquí en la parte de abajo del coso permiten que el río pase entero sin ninguna amortiguación. Reconstruir eso podría traer estos beneficios y reducir y mitigar los riesgos de inundación en la parte de abajo. Bajar velocidades, todo tendiendo a bajar velocidades. Cambiemos, amortiguemos. Mejor si amortiguáramos, entre más arriba sea la amortiguación, mejor. Aquí tengo algunos ejemplos. Un amigo japonés que estuvo por aquí haciendo, digo yo, ingeniero japonés que estuvo haciendo una pasantía. Le pedí el favor de que me consiguiera información de casos en Japón. Aquí vemos una foto. Una pequeña quebrada en una calle, debajo de la zona de parqueo de estos carros, había una quebrada entubada. Hoy en día está como se observa en la foto de la derecha. ¿Qué cambio, no? Este es un escenario pequeño, una quebrada pequeña, una zona comercial de un barrio. Kanazawa, la ciudad. Miren lo bonito que se ve. Qué bonito se puede decir. ¿En cuántas partes de nosotros tenemos para hacer cosas muy parecidas a estas? Sencillas, estas son obras relativamente económicas. Claro, creo que lo más complicado aquí es el tema social, político, ¿no? Lo demás es muy fácil. ¿Sí? Otros ejemplos, miren. Uno separado, miren la altura. Miren qué superficial es. Aquí solamente tenemos pavimentos permeables, ¿sí? Porosos. ¿Sí? Pero pequeñas quebradas que antes están entubadas por unos pequeños separadores aquí en vías tampoco muy concurridas. Otros más pequeños, vean. Más pequeños, pero ahí están. Pero es mejor así y no enterrado. Si los enterramos, pues vamos perdiendo altura. Hay que tener energía, capacidad de energía estática.
Es que esa foto es pegada, ¿no? Son dos fotos. Consiguieron así nuestro amigo japonés. Y algo más reciente acá. Hace algunos años, par de ingenieros estudiantes de último grado de la Universidad Católica vienen buscando horas de práctica, de pasantía, para poderse graduar, en el cual deben desarrollar algún proyecto. No como proyecto de grado o tesis de grado, sino como producto de la pasantía. Pues bueno, aquí se cogió el Parkway, propuse esta idea. Investigamos la quebrada Tequenusa, que aquí está debajo, metida en un colector combinado de 2,65 de diámetro, en mampostería, debajo de estos árboles. En todo el Parkway, a lo largo del Parkway, que tiene 1 kilómetro de largo. Esta imagen de arriba a la izquierda es la quebrada Arzobispo antes de llegar al Parque Nacional. No, en el Parque Nacional antes de llegar a la Quinta. Y este de abajo a la izquierda y a la derecha son la quebrada, probablemente la quebrada Tequenusa, inmediatamente cruza de la Universidad Distrital bajo la circunvalar hacia el costado occidental de la circunvalar, pasa por las zonas verdes, espacio privado de este edificio, a la altura de la calle 30 más o menos. Está canalizada aquí y al llegar a la parte de abajo, ¡pum!, se mete al alcantarillado y se vuelve, se desaparece y termina, después de pasar por el Museo Nacional, dar la vuelta a Parque Central Bavaria y hoy está metida aquí debajo. Podríamos con estas aguas traerlas superficialmente y tratar de hacer un río, una fuente, como esto que se ve aquí. Estas son imágenes del Jardín Botánico de San José de Costa Rica, donde la embajada japonesa les regaló un jardín japonés y con la quebrada que pasaba la desviaron y construyeron todos estos cauces en la zona del parque de Jardín Botánico que está a la orilla de la quebrada, pero estos son cuerpos de agua nuevos, caídas, puentes peatonales, jardines japoneses que podríamos con nosotros construir algo similar a esto con esas aguas del arzobispo en 1 kilómetro de largo del Parkway. Ay, pero ¿cómo cruzamos las calles? Igual que estamos cruzando en el eje ambiental. ¿Cómo cruzamos la cuarta? ¿Cómo cruzamos la séptima? Y todo el parque, el sector de la plazoleta de Rosario, ¿cómo lo cruzamos? Con tuberías en manera de sifón. Aquí tenemos mucho más continuidad y menos interrupciones, ¿no? Solamente los cruces de la vía y de unas cruces perpendiculares. Pero tenemos 1 kilómetro de largo que podemos hacer eso. La imagen. También del jardín botánico. Aquí abajo a la derecha se ve, bueno, agachándonos aquí, aquí arriba hay un pequeño espejo de agua, una cascadita, y aquí abajo el otro espejo de agua. Esto pues casi es 1 metro de altura. Y todo esto fue construido con piedras sacadas de la quebrada, pero con una parte importante del caudal de la quebrada, se reduce las velocidades, se lamina el flujo y se mitiga eso. Cuando esto, pues, hay que, en la parte de arriba hay que hacer una pequeña estructura de regulación, que es un problema de ingeniería muy elemental, de control para la derivación. Las fichas técnicas de la Secretaría de Nacional ya nos están dando permiso, pista y orientando a esto. Esto lo hemos logrado con un trabajo articulado con la Secretaría de Ambiente desde hace más de 10 años. Dentro, como parte de lo que hoy en día es la política pública de urbanismo y construcción sostenible, que habla de la construcción de esto en parques zonales, como el parque de Parkway. Pero inclusive hay espacios en zonas en separadores donde podemos hacer esto. En zonas del parque Virrey, donde se pueden hacer cosas parecidas a estas. Hay que estudiarlo. Hay que no tener miedo, hay que proponer, hay que ser ambicioso y proponer este tipo de cosas. Reducir
las velocidades. Todo esto contribuye a reducir las velocidades. Entre más árboles tengamos, pues más reducimos velocidades. Los árboles son SUTs, o sea, son elementos que reducen la velocidad. Muchas gotas de la lluvia se quedan en el árbol y nunca llegan al piso. Es decir, son gotas con velocidad cero y tiempo infinito de viaje. Aumentamos el tiempo de viaje, reducimos velocidades. Muchas gotas. Lo que ocurre en un techo verde, en el sector, en los predios privados, como lo que se propone en esta imagen de un render en el sector de la llegada del río San Francisco al Fucha. ¿Cómo se propone una renovación urbana con edificios que tengan techos verdes y jardines verticales, que retienen agua, que retienen agua? Aquí, esta retención de agua no beneficia al cauce del río acá, sino mucho más abajo. Pero esto son obras complementarias, como aquí hacemos manejo, quitando el gris, quitando el verde, quitando el pavimento y aumentando el verde para aumentar la infiltración, la evapotranspiración, reducir las velocidades, reducir el manning hasta donde la hidráulica lo permita. Pero hay que aumentar las zonas verdes, hay que aumentar. ¿Será que somos capaces de llegar a lo de Corbusier? Bueno, será ambicioso pensar en eso, pero cualquier cosa que se aumente es mejor. Si los privados nos ayudan, si se cumple y se aplica la política de urbanismo y consenso sostenible, hace cerca de 10 años, ahí con el área de la Dirección de Apoyo Técnico de la Gerencia de Servicio al Cliente, hemos venido tratando, hemos venido insistiendo y pidiéndole a todos los urbanizadores, a los constructores, que amortigüen, que retengan aguas, que no nos aumenten los picos de caudal, que lo procuremos en lo posible se reduzcan esos picos de caudal para bajar velocidades y tratar de regresarnos en el tiempo lo más que se pueda para aumentar el verde de la ciudad, bajar las velocidades, mitigar el riesgo. Entre menos velocidad tengamos, entre menos escorrentía tengamos, nuestras aguas lluvias también van a ser más limpias. Y aquí viene el tema ambiental. Entonces hay menos arrastre de sólidos porque en las áreas verdes los sólidos se retienen también. El solo hecho de tener velocidades menores, pues hay menos velocidad, menos capacidad de arrastre. Si es más lento, pues hay más tiempo de sacar la basura del río antes de que llegue allá. Hay más tiempo de evaporar. Si reusamos y si desviamos agua para reusar. Por ejemplo, la quebrada Chicó, al llegar a la séptima, se reparte y hay una parte, casi todo el tiempo de verano, esa quebrada Chicó no aporta aguas al canal Virrey. No aporta aguas. Todas pasan hacia el Museo Chico, donde reduce velocidad, va por unas fuentes y canales pequeños y espejos de agua, laminan el flujo. Desafortunadamente, al llegar a la octava o a la séptima B, no sé qué carrera es esa, vuelve y entra un tubo y hoy en día atraviesa todo ese sector de Chicó, la autopista, sí, la autopista o la autopista y llega hasta el canal La Castellana. Pero hoy con la separación de caudales que se hizo en esa zona, ya es alegre ver el canal La Castellana que llega al Virrey o Río Negro, llega muy limpia. Ya no se está revolviendo con las aguas sanitarias. Pero mejor sería si llega en superficie y no enterrada, y no por unas tuberías. Mejor si llegase en superficie. Bueno, si llegase en superficie o entubada por una longitud menor, después de pasar por el Virrey, perdón, por el Museo Chico, llegar al canal Virrey, limpia, y de ahí para adelante estuviera corriendo superficialmente. O bueno, ¿por qué no construir este tipo de imágenes como la que veíamos aquí? Esto sobre el separador de la 92.
y bajar hasta la 11 o hasta la 15. Y ahí entubarnos para llevar al virrey. Una parte del caudal. Con esa parte del caudal estamos bajando velocidades. Si sembramos más árboles, estamos bajando velocidades. Si aumentamos el verde, estamos bajando velocidades. Aumentamos el verde en el espacio público, en el espacio privado. Así, el manejo y la responsabilidad del acueducto sobre las aguas lluvias sería sobre un menor caudal. Sobre un menor caudal. Un menor caudal y con menos sólidos. Mire este ejemplo. Río Virgen, Suiza. Solo lo conozco en imágenes, muy bien. Pero miren las dos fotos, una del 87 y una del 2005. Un canal muy parecido a los canales de acá, con escalones aquí ortogonales, perpendiculares al flujo, exactamente a 90 grados, porque transversal o diagonal o curvo no servía, ¿no? Tiene que ser recto. A esta tarea de renaturalización que hicieron, observen el río. Miren la diferencia, es exactamente en el mismo sitio, los mismos árboles, los mismos edificios, en el mismo sitio. Bueno, ponerla en gris y en colores también ayuda a tener una imagen más bonita, ¿no? Pero miren el color del agua, miren la calidad, la imagen. Me muero por ganas de poder estar ahí, tomar yo vimos la foto nueva. Pero mire qué bonito y qué sí se puede hacer aquí. ¿Se puede hacer así? Claro. Nosotros, más difícil para nosotros porque nosotros, además de que lo habíamos canalizado, los enterramos. Bueno, tenemos seguramente mucho más lluvias que allá. Esta es una propuesta. Mire el río Fucha. A la altura de la... No, tal vez un poquito más abajo. Y podemos hacer lo que está abajo. Bajar velocidades. ¿Será que se desborda? Mire los taludes tan altos. No, se desborda. Mojará los tallos de esos árboles. ¿Será que nos tumba los ojos? Hay que trabajar en bajar velocidades desde arriba. Desde arriba para que no nos erosione esos de ahí. Pero mire. Arriba se ven los postecitos de los predios del acueducto a proteger el río. Los topógrafos trabajando ahí haciendo secciones transversales. Propuesta. ¿Se puede hacer esto? Pues bueno, lo hicimos ahí en Ciudad Berna un poquito parecido a esto. Y son solo 120 metros y ya les mostré la imagen cómo ha mejorado el río ahí. Aquí hay otra foto del río Bogotá, la confluencia del río Fucha. Aquí se observa cómo cambia el color del río Bogotá con la llegada del Fucha. Pero lo que quiero mostrarles aquí es el meandro del SAI. Miren lo triste. Lo triste es que todas estas industrias y estos barrios están aquí, industrias, zona franca, pegadas al borde del humedal, no descargan las lluvias al humedal, sino que descargan las lluvias a la estación de Navarra, aquí, con este pondaje, y en la estación de Rivera con estos pondajes, en el Parque Metropolitano de Zona Franca hoy en día, para bombearlas al río. Salen de esta bodega, en las aguas de estas bodegas del agua, inmediatamente entran a un tubo que está 1,50 por debajo a la clave y tiene 1 metro de diámetro, por decir algo. Es decir, ya me enterré 2,50 aquí, por debajo del nivel del agua. Y la traigo enterrándome hasta llegar a la estación de bombeo para gastar la energía de bombearla acá. Pudiendo descargarla, por lo menos una parte muy importante, al canal, al humedal. ¿Sí? Ahora, la CAR, ¿qué hizo? Pues cerró la entrada de agua al humedal. Alguna vez escribió la CAR o un correo, una cosa un poquito informal todavía, que si nosotros podíamos, entre comillas, regalarles agua de la estación de Navarra para el meandro del SAI, porque tenía un déficit muy tenaz de aguas en el verano. Pues me tocó decirles qué pena, pero es que en verano en Navarra no tenemos agua.
Tenemos aguas sanitarias. ¿Se las regalo o qué? No tengo agua. ¿Sí? Entonces, bueno, no siendo la CAR tendría que haber comprado todas esas tierras que están encerradas dentro del meandro, que son jurisdicción de Mosquera, ¿no? Son jurisdicción del municipio de Mosquera. Si fueran de Bogotá, estarían todas llenas de fábricas. En el mapa hay una fábrica ya ahí metida. Entonces, pues, compremos todas las tierras, inundemos todo eso. Dejamos un humedal de verdad, que el humedal no sea solamente la madre vieja, sino que sea todo ese espejo de agua. Compra esas tierras y hay amortiguos crecientes en el río, pero no, la política no deja. ¿Se puede construir una ciudad respetando un poquito las formas de los ríos? Las carreteras tienen la forma de los ríos y en estos espacios intermedios de todas estas guaduales, pues las vías van paralelas a las quebradas y hay unos puentes que cruzan de lado a lado, ¿sí? Pero comparado con las imágenes que les mostraba de Suba o de Bogotá en el año 1960, Santa Cecilia y en Lisboa en Suba, pues veamos esto. Algunos amigos que están aquí de pronto acompañando pues, reconocen estas fotos. La ciudad de Armenia, todas sus 54 quebradas contaminadas y todo, pero están verdes. En este área principal gruesa que dice llena de quebradas aquí, pueden haber 250.000 personas. Un área es muchísimo mayor y la densidad de población es muchísimo menor que lo que vimos en solo Suba. ¿Sí? ¿Qué tal? Eso sí te parece un poquito a Le Corbusier, ¿no? Aquí no hubo ningún Le Corbusier ni ningún arquitecto diciendo, es eso. Aquí fue el mismo crecimiento desordenado, pero como las zonas verdes son dependientes bastante empinadas, entonces fue forzado. Pero bueno, de alguna otra manera, vamos conscientes, nos gastamos, digo yo, 60 años pavimentando todos los ríos, llamamos ingenieros de vías, para que rectificaran los ríos. Rectificarla no de corregir nada, porque obviamente la naturaleza no hay que corregirle nada. Era para hacerlos rectos. Rectos, pero como línea recta. No ambiental, por ejemplo. Pavimentamos ríos, aceleramos el flujo. Hoy los invito a que luchemos en esta ciudad desde adentro, desde afuera, desde la casa, desde el patio de la casa, desde las ventanas de la casa. Recoger agua y lluvia es cosa. Contribuyamos a que nuestros condominios, nuestras áreas comunes, no sean lavadas con agua y jabón, con ácido muriático, nítrico, hipoclorito, porque todas esas aguas con que lavamos los zonas comunes están yendo al humedal, están contaminando los canales y los ríos, están contaminando el río Bogotá. Los invito a convencerse y a luchar y a entender que todo lo que hacemos por el manejo del agua, cualquier gota de agua que retengamos, que reusemos, que reguemos las matas con agua lluvia, no con agua, con cloro, perdón, que no le demos a las mascotas agua con cloro, le demos agua lluvia, reposada, ¿sí? Y que no contaminemos el río, porque si mañana ponemos a operar pudiéramos poner a funcionar la Petar Canoas, el río no va a recibir ningún cambio, ningún beneficio inmediato. Y 6 meses después, les aseguro que no faltará entes de control que estén diciendo, ¿y qué pasó con la Petar? Si el río sigue igual de contaminado, ya lleva 6 meses funcionando. Porque las lluvias se tiran igual al río.
se tiran igual al río. Esta, para mí, conceptualmente, es el camino verdadero para el saneamiento del río Bogotá. Es el camino verdadero hacia la adaptación al cambio climático. Es el camino a salvar es uno de los caminos importantes para salvar el planeta hacia la sostenibilidad. Y mostrarme que pues, me mencioné la palabrita SUTS, mal entendida para mí. SUTS es simplemente unas iniciales de lo que significa sistemas urbanos de drenaje sostenible. El sistema en Bogotá pues existe. El sistema en Bogotá drena, es urbano, pero simplemente le falta sostenibilidad. Claro, construir una ciudad sostenible, construir barrios, incorporar áreas verdes de manera sostenible, entre comillas, es fácil, pero no es sostenible desde solo el hecho de que estoy convirtiendo área verde en área dura. ¿Sí? Pero si lo hacemos con menos áreas duras, con más verde, es relativamente fácil. Lo difícil es transformar lo construido en sostenible y recuperar espacio gris para volverlo verde. Pero mire todas las cosas que he tratado de recoger aquí para mostrarles que sí se puede. Estoy convencido y les invito a que se convenzan de esta tarea, que es un reto de todos, desde el patio de la casa hasta los humedales del distrito. Si nos circunscribimos a hablar de nuestro distrito capital. Gracias. Jorge, excelente presentación, Jorge. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento que has acumulado a lo largo de los años y de la trayectoria profesional tuya. Les pido a todos los asistentes que abramos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso al ingeniero Jorge Holguín por su excelente presentación. Muchas gracias. Muy buena su narración, ingeniero. Gracias, ingeniero Jorge. Gracias a ustedes por el tiempo para escucharme. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a invitar a todos a continuación a que quienes tengan preguntas las vayan escribiendo en el chat y de manera ordenada las vamos leyendo, o si lo prefieren van alzando la mano y van haciendo la pregunta directamente. Diego Raúl Calderón. Bueno, sí, muchas gracias. Yo también había colocado mi pregunta en el chat, pero prefiero leerla y adicionar algo que no está ahí en la pregunta. Ingeniero Jorge, muchas gracias por la presentación. Realmente muy visionario y muy bueno en análisis, y para allá debemos tender. Pero pues entre lo que pensaba es, hay que devolvernos en la historia, si pudiéramos, y pensar en las razones de por qué los ingenieros y la ciudadanía de la época de inicios del siglo pasado, e inclusive otros siglos, decidieron tomar el camino de canalizar los ríos y de entubar los ríos en esas épocas, posiblemente por problemas de olores, problemas de basuras, problemas de descargas de aguas residuales, por animales, ratas, roedores, chulos, posiblemente por eso y por problemas de cólera, para evitar que la gente cogiera agua de los ríos para tomársela, decidieron tal vez canalizar los ríos, y hoy en día no sé si tenemos la suficiente cultura y la suficiente educación para evitar hacerlo. Leo mi pregunta ahora. Entonces, hoy en día los canales permiten una manera más fácil
o menos, una manera más o menos fácil, perdón, de realizar la limpieza de las basuras que arrastran y botan los bogotanos a los ríos. Con la propuesta de renaturalización de los ríos, ¿cómo se realizaría la limpieza de ellos y cuánto costaría hacer la limpieza con esos medios? Por ejemplo, si suponemos que la limpieza, pues viendo digamos, las rocas que se proponían en esta ilustración, pues meter un Bobcat o meter una retroexcavadora ahí no se puede. Entonces, si suponemos que la limpieza se hiciera a mano, no sé si se ha cuantificado pues el costo de ese tipo de limpiezas a mano. Y pues digamos que ese tipo de soluciones parecen que sí funcionan en países con una cultura ambiental mucho mayor, con una cultura ciudadana mucho mayor, pero no sé si sirve pues para nuestra cultura colombiana y bogotana, en donde todavía aún tenemos esa cultura de arrojar escombros y basuras a los ríos. Diego, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, esa ha sido siempre la gran discusión. No solamente ante la renaturalización, sino en general ante el tema de SUTS. Los costos del mantenimiento, la forma en que vamos a hacer el mantenimiento. Yo me preguntaría también, ¿será que la solución que hicimos ha servido? ¿Será que los celulares de salud pública pues desaparecieron? Es decir, se cambió cólera y tifo porque ratas siguen habiendo. Se cambió por inundaciones, por basuras, por muebles, por televisores en los ríos, por papeles y por icopor y por plástico y bolsas plásticas. Se cambió por eso. Y ya es el planeta, ya es un problema global, es el planeta. Pero ¿sirvió la solución desde ese punto de vista? Pues sirvió para una cosa y trajo otras, malas también. ¿Sí? Por un lado. Pero miremoslo también desde otro punto de vista. Es decir, también hay basura de icopor y también hay, pues lo que decía ahorita, hay hipoclorito, ácido muriático, jabones, detergentes, hidrocarburos, también están ahí. Saben menos, pero producen espumas y también acaban con la fauna y la flora. También. Tal vez eso hace que haya menos ratas ahora que antes, porque ahora hay químicos. No debe ser bueno para las ratas, ni siquiera para las ratas es bueno eso. Entonces, es un problema complejo, pero yo también decía, la arena, la sola arena y las hojas de árboles, al pasar del río Fucha de la octava hacia abajo, pasan de ser parte del río a ser basura. He visto, ustedes también han visto, Aguas de Bogotá barriendo el río Fucha desde la Solera, barriéndolo. Si fueran de cerámica, enchapados como el box que vimos enchapado en tabletas de grés, pues hasta cera, trapeador le echarían. Es decir, si bajamos velocidades, hay menos arrastre, menos basura. Si en esos 120 metros del río Fucha, que le pusimos ahí la arena, no es mugre. ¿Sí? Ahí la arena no es mugre. Se va quedando la arena entre las piedras y luego permite crecer vegetación. Como en los ríos, crecen también algas, si hay menos velocidades. ¿Sí? Menos basura. Pero también en otra posición es decir, bueno, es que el problema del acueducto, el problema de la hidráulica, no son las basuras. El problema de las basuras se resuelve aguas arriba. ¿Sí? Sí. No tenemos la cultura. Pues sí. Entonces, como no tenemos la cultura, entonces
hagamos el río más rápido para que tengamos que sacar más basura en las estaciones de bombeo y que tengamos que sacar más lodo y dragar más frecuente el río Bogotá. ¿No? Pues el problema de la basura hay que resolverlo con otro tipo de acciones. Por eso este no es un problema del acueducto, es un problema de ciudad, es un problema de país. Tenemos que hacerlo. Pavimentando los ríos, acelerando aquí todo, aumentamos los problemas de la mojana. Pues es que Bogotá, eso no es nada comparado a eso. El río Bogotá es un afluente pequeño, pero Bogotá es el referente para todo el país. Y lo que hacemos aquí lo hacen en todo el país. Si aprendemos a hacer esto y mejoramos y demostramos que se puede, lo va a hacer en otro país, en otras ciudades. Medellín también lo están haciendo, tampoco somos los únicos. ¿Sí? Medellín debe tener problemas peores, conozco, peores. Medellín tiene cerro por todos los lados. Dice que le llegan quebradas por todos los lados. Quebradas en Tumaco tiene que tener Medellín muchas, también. Y el río Medellín, cada vez se está aumentando el caudal. Se aumentando el caudal. Y lo tienen recto el río Medellín. ¿Será que era recto hace 300 años? Qué bueno poder investigar cómo era el río Medellín antes. O sea, este problema no decía alguien, es una frase muy común, la hidráulica del colchón no nos la enseñaron en la universidad. Yo no puedo diseñar el canal para que me arrastre la basura y la lleve hasta la petar. Y agrandar cada vez más, porque cada vez va a tener más caudal. Entonces, el caudal no me sirve después. Tengo que aumentar el caudal, aumentar el tamaño del caudal, profundizar el caudal. ¿Sí? Así como el lago Gaitán, tengo entendido que en el Luna Park, en el barrio Luna Park, al pie del río Fucha, había un lago. También había un lago. Había lagos en otras partes. La zona de Metrópolis eran lagos, eran humedales. Ustedes saben, los humedales y los meandros que tenían los ríos, que se perdieron. Ustedes saben, el barrio Isla del Sol en la localidad de Tunjuelito, aunque está al lado sur del río, es de la localidad de Tunjuelito, porque era un meandro que lo cortaron y lo urbanizaron. Hoy ese barrio se inunda. Ya pasa el puente para entrar al barrio Isla del Sol y tiene que bajar como 3 metros, la calle baja como 3 o 4 metros desde el puente hacia el barrio. Pasa alto, entonces el río está, el barrio está por debajo del río. Hay que hablar en San Benito. Era un meandro del río. El barrio de San Benito era un meandro del río. No podemos seguir estrechándolo, porque sí. No sé si así damos respuesta. Entonces, digamos que la pregunta de saber cuánto vale mantener eso, no, pues yo no sé cuánto vale, pero yo estoy seguro que vale menos. Porque si hay menos basura, menos mantenimiento. Menos velocidad, menos sólidos. ¿Así? Bueno, tiene también pregunta José Alberto Latorre, que tiene la mano levantada. Si quiere abrir el micrófono y plantearla, por favor. Sin número. Más que una pregunta. José, ¿cómo estás? Felicitarlo. Gracias. Ingeniero Ore, felicitarlo por esta presentación. Adicionalmente, agradecer por el legado que ha dejado aquí en la empresa y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa que inicia. Gracias, José. Bueno, ahí el comentario de José Alberto. Tiene la mano levantada también Germán Andrés González. Germán, gusto saludarte. Hola Jorge, más que una pregunta es una felicitación gigante, extensa, excelente su forma de ver la vida desde el punto de vista de la ingeniería.
Compartí muchos escenarios académicos y escenarios de trabajo con usted. Me llevo su conocimiento y su acercamiento de la ingeniería, de lo que para muchos, dándole un nombre coloquial, es un coco, a cosas muy sencillas. Lo que usted está diciendo del cambio climático y de la hidráulica de ríos, de cómo la humanidad se enfrenta a estos cambios, debe verse así, de una manera sencilla, de una manera agradable, de una manera que esté relacionada con lo que nosotros vivimos, con nuestro pasado. Excelente presentación, Jorge, una bendición inmensa y yo creo que gratitud de la empresa por todo su conocimiento y todo lo que nos ha regalado como persona y como profesional. Muchas gracias, Jorge. Gracias, hermano Andrés. Gracias por tus palabras. Levanta la mano también Aura Ruiz. Aura. Realmente ahí hay otra situación. Aura, no sé si abre el micrófono, tiene la mano levantada para intervenir. Muy buenos días a todos. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, señora. ¿Aló? Hola, Ok. Mercedes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jorgito. Bueno, pues primero que todo, darle gracias pues a la vida, a Dios por este taller hermoso, a la empresa Acueducto, a Jorge, y también que me siento muy orgullosa de haber sido compañera de estudios en la Universidad del Quindío de mi querido Jorgito. Bueno, entonces eso primero que todo, muchas gracias a Dios y todo. Bueno, lo otro, pues estos son temas realmente de mucha competencia a nivel global, a nivel personal, a nivel pues de interdisciplinario, ¿no? Entonces, definitivamente, pues nuestra relación primaria es con el aire y con el agua. Y esa falta de buen relacionamiento de nosotros con los ríos, con las aguas, pues es lo que nos trae todos estos perjuicios. Entonces, yo voy como a la base de las cosas. Si no hay una educación, no hay una cultura, no hay una educación a los pueblos y a los bogotanos de lo que significa todo esto que nos está exponiendo Jorge, pues no vamos para ningún Pereira. Entonces, qué pesar que aquí no le dan al pueblo sino novelas, noticieros mentirosos, etcétera, pues así, ¿qué cultura puede tener el pueblo? Bueno, por un lado. Y por otro lado, pues que la empresa Acueducto hace sus mejores esfuerzos, estoy segura, tiene, pues imagínate el personal que tiene y ha tenido la empresa Acueducto, pues es competente. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos inmersos en unos sistemas políticos a nivel nacional y Bogotá con demasiados intereses privados, demasiada corrupción, y por eso es que no se mira lo que se tiene que mirar, no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, empezar por educar, yo no sé, yo le diría a la empresa Acueducto que cree pida y cree un sitio donde pueda dar sus en televisión, que es lo que ve todo el mundo. Bueno, no sé, ese tipo de cosas. Y lo otro también, es evidente que no es posible que nos hayamos privado de la belleza de una ciudad llena de ríos y quebradas serpenteando por toda esta ciudad. Eso es triste. Y además hemos tenido alcaldes que les encanta el concreto. A mí, por ejemplo, me duele como un parque que tengo aquí cerca de mi casa, ya lo volvieron casi concreto. Y eso, pues, todas son las políticas del alcalde Peñalosa. Entonces, mientras sigamos con alcaldías, con ese perfil de amar el concreto, en vez de amar la naturaleza, en vez de amar los árboles, en vez de amar las zonas verdes, pues no vamos a lograr el objetivo. Bueno, esa sería mi pequeña reflexión. Que Dios los bendiga a todos y a Jorge que lo bendiga mucho en su nueva
en su nueva labor profesional y social que está haciendo con todo esto del río, de los ríos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Aura, muchísimas gracias. Tiene la mano también levantada Ángel Alberto Triana. Sí, yo quiero primero darle un abrazo muy fuerte a Jorge. Angelito. Hermano, te agradezco mucho todos esos recorridos por esta ciudad, todos esos intercambios que tuvimos permanentemente en distintos escenarios en la dirección Red Troncal cuando trabajé los proyectos de alto impacto con ustedes en el tema social. Igual cuando acompañabas todos los recorridos en zona 1 para verificar nuestros problemas puntuales y dar soluciones. Yo pienso que es un ingeniero muy valioso que pierde la empresa de acueducto y preocupante ante la resistencia al cambio que tenemos hoy en día, que perdamos personas tan valiosas como él. Le mando un abrazo, hermano. Gracias, Ángel. Cuídese mucho. Bueno, no veo más manos levantadas por aquí. Ingeniero, le cuento que hay muchísimos mensajes, creo que usted mismo los puede leer, de agradecimiento, de gratitud, también pues de reconocimiento por la presentación que acaba de hacer y por supuesto por su paso por la empresa. Son comentarios pues muy personales, yo creo que ahí los pueden ir leyendo. Si alguien quiere hacer alguna otra intervención o hacer una pregunta, este es el momento para hacerlo antes de que concluyamos. Por favor. Bueno, ingeniero, yo creo que ahí se puede entretener un rato leyendo todos los comentarios que, Gracias, sí. que le dejan los compañeros. Por supuesto, agradecimiento y creo que podemos ir dando por cerrada esta conferencia magistral. Ah, bueno, veo que Yubi Jurado acaba de levantar la mano. Yubi. Hola, ingeniero. Para mí va a ser muy triste que se vaya del acueducto, porque usted fue un gran apoyo para nosotros, para la SDP y para el proyecto de Río Fucha. Y me encanta saber todas, o sea, siempre he sabido de estas apuestas y iniciativas y todas estas reflexiones que usted siempre ha compartido y que siempre ha expuesto, y que yo espero que en la empresa de alcantarillado este legado que usted deja sea replicado, sea sostenido, sea llevado a cabo y que, y como se dice, veamos cómo podemos hacer con esta ciudad algo mejor, cómo podemos, independiente de las decisiones que se tomaron hace mucho tiempo por X o Y razones, esta sería la oportunidad para hacer cosas diferentes en favor de nuestra ciudad. Y también pues yo invitaría a la empresa de acueducto a que nos animemos a hacer trabajos de social, como así decirlo, qué pena, no sé si eso entraría dentro de su competencia, para poderles apoyar a ustedes en todo este trabajo tan interesante que se tiene para ciudad y estas ideas que el ingeniero Holguín ha expuesto y que se puedan realizar con esas propuestas o ejemplos que se han presentado hoy en esta, podría decirle, clase magistral. Muchas gracias y le mando un gran abrazo de afecto, quiero decirle. Yubi, muchas gracias. Igual para ti. Bueno, ingeniero, yo creo que ya podemos dar por finalizada esta conferencia magistral con el ingeniero Jorge Holguín. Hemos hablado sobre las propuestas para la gestión integral del drenaje de Bogotá. Y bueno, esperamos que aunque nos siga en la empresa, lo podamos seguir teniendo en estas conferencias magistrales, que siga aportando todo el conocimiento que durante tantos años pues usted ha adquirido en esta empresa y que entre todos pues vayamos compartiendo esas experiencias y cada día seamos más profesionales. Le doy muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto al ingeniero, a quien pues le cedo la palabra por si se quiere despedir de todos y agradecer pues por la asistencia.
Muchas gracias. Claro que estaría gustoso, feliz de poder seguir contribuyendo con este precioso plan de la empresa de acueducto en la tarea de la gestión del conocimiento disponible para ofrecer lo que esté en mi alcance y también atento para aprender de todas las conferencias que ustedes, como ya hace casi 2 años, vienen desarrollando en esta valiosísima y difícil tarea. Muchísimas gracias a todos, a todos los amigos y colegas que me han acompañado en esta charla. Muchísimas gracias por todos los mensajes escritos. Espero poder siempre seguir estando disponible para todos, disponible para esta ciudad y poder seguir contribuyendo y trabajando por el saneamiento del río Bogotá, por la adaptación al cambio climático de nuestras ciudades, desde afuera de la empresa de acueducto, pero desde adentro de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, de nuestra gente. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y estén muy pendientes en los próximos días tanto de nuestro informativo Somos Agua como de nuestras redes sociales internas para que sepan cuál va a ser nuestra programación para los próximos viernes en las conferencias magistrales. Un abrazo muy fuerte, ingeniero, y un saludo cordial para todos los que han estado esta mañana con nosotros. Que tengan feliz día. Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día, muchas gracias.